Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, la verdad, pero es un tema que yo sé que a mucha gente o los pone incómodos o muchas veces tenemos como un mal entendimiento. Vamos a hablar del tema de los milagros. Simplemente para saber dónde estamos, ¿cuántos de ustedes se ponen medio incómodos cuando hablamos de milagros? Por lo que usted ha visto, escuchado o algo así. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ¿cuántos de ustedes les encanta el tema? Levanten la mano. Wow. Vamos a ver. En inglés era completamente lo opuesto. Yo quisiera que habláramos de este tema no solamente porque el texto te lo muestra, sino porque yo entiendo que es un texto bien importante, un tema bien importante para nosotros tratar. Antes de meternos en el texto, yo quisiera que tú veas que los primeros capítulos del libro de Hechos es bien interesante porque aparecen un montón de cosas por primera vez. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, libro de los Hechos, aparecen muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, es la primera vez donde vemos a los discípulos sin el Señor Jesús. Es la primera vez donde vemos a los discípulos haciendo decisiones sin el Señor Jesús. Es la primera vez que vemos a Pedro, por ejemplo, tomando un rol como de líder en medio del grupo. En Hechos capítulo 2 vemos la primera vez que vemos el Espíritu Santo descendiendo sobre un grupo de personas. En Hechos capítulo 2 también es la primera vez que vemos un grupo multiétnico, multicultural. En el capítulo 2 también vemos el primer sermón que escuchamos Pedro predicar y es la primera vez que empezamos a ver la iglesia formándose, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 3 es cuando vemos el primer milagro. El primer milagro después de los evangelios viene en Hechos capítulo 3 y es súper interesante que este tema entonces a alguna gente le fascina, pero yo siempre hago la pregunta, ¿por qué le fascina? Y hay un montón de gente que se ponen súper nerviosos porque han visto quién sabe qué cosas, quién sabe qué iglesia y han experimentado quién sabe qué cosa. Por lo tanto, yo quisiera hacer el argumento que el problema no es con el concepto de los milagros. Ni cuántas veces pasan los milagros o si no pasan tan frecuentemente, ese no es el problema. El problema tiene que ver, en mi opinión, con un poco entendimiento o pobre entendimiento del propósito de los milagros. Porque si tú entiendes el propósito de los milagros, entonces todos no tendríamos que tener ninguna clase de conflicto con esto. Y esto es lo que yo voy a proponer el día de hoy, que a la luz de Hechos capítulo 3, los milagros tienen esta función. Los milagros son señales del poder, la misericordia y el corazón de Dios, desplegados plenamente en la persona de Jesús para satisfacer nuestras necesidades más profundas y nuestro más íntimo anhelo. Usted se tiene que memorizar esa frase. Mentira, pero ahí va otra vez. Los milagros son señales del poder, la misericordia y el corazón de Dios desplegados plenamente en la persona de Cristo para satisfacer nuestras necesidades más profundas y nuestro más profundo anhelo. Por favor, repítale eso a la persona que está al lado suyo sin mirar a la pantalla. Hágame un favor, mira a la persona que está al lado suyo y dígale, nosotros necesitamos creer en los milagros. Dígale. Pero para creer bien, tenemos que entender el propósito de los milagros. Vamos entonces con la primera parte de esta declaración. Los milagros son señales del poder, la misericordia y el corazón. ¿De quién? De Dios. Déjame entonces te voy a encaminar. Mire, este es uno de estos sermones porque yo conozco mi pueblo, donde voy a decir un par de cosas que te van a lastimar un poquito. Es el propósito. Siempre y cuando está en el texto, usted por lo menos tiene que cuestionar un par de cosas que a lo mejor ha escuchado o creído. ¿Estamos? Fíjate bien, en el versículo 1 vemos a Pedro y a Juan que están yendo al templo a la tercera hora, que quiere decir más o menos como a las 3 de la tarde, o a la hora de la oración, que es más o menos como a las 3 de la tarde. Y en esa cultura y en ese tiempo, la gente tenía la costumbre de todos los días ir al templo, más o menos a las 3 de la tarde, hacer un sacrificio y a la misma vez orar por diferentes cosas. Entonces se podría asumir que yo creo que esa gente se parecía más al pueblo latino. Porque al pueblo latino no le gusta ir a la iglesia temprano. Es más, ni llegan aunque empecemos a las 12:15. Lo interesante es que era el momento donde había mucho tráfico en el templo.
Todo el mundo estaba yendo al templo. Entonces había una persona que era, vamos a ponerlo, una persona con necesidades. Y de la única forma que podía tener alguna clase de sustento era mendigando por dinero. Ese era el tiempo a ir al templo, porque estaba lleno de gente yendo al templo. Mire lo que dice entonces el versículo 2. Dice que había un cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Note que este es un hombre que es cojo de nacimiento. Es un hombre, creen los eruditos, que es más o menos un hombre como de 40 años. Y es un hombre que todos los días alguien, amigos, familiares, alguien lo lleva al templo todos los días a esta entrada que se llama la Hermosa al templo, para que él pidiera dinero todos los días. Ahora, es importante reconocer que en el contexto del texto y en el contexto de la historia, una persona que tenía necesidades especiales, físicas o cualquier otra necesidad especial, era una persona que se consideraba por lo general al pueblo como una persona que estaba siendo castigada por Dios por algún pecado que había cometido, o castigada por Dios por un pecado que sus papás habían cometido, o había sido castigado por Dios y se había olvidado Dios de ellos por alguna razón. Por lo tanto, este hombre no solamente es cojo, pero es un hombre que es pobre, es un hombre quebrantado, es un hombre humillado, es un hombre desesperanzado y es un hombre rechazado por la sociedad. ¿Te imaginas tú lo que significa ser un hombre por 40 años sentado y todo el que te ve te dice, quién sabe qué pecado tienes escondido? O quién sabe lo que tu familia hizo. Ahora, de los versículos 13 al 5, vemos que Pedro y Juan están acercándose al templo. El hombre los mira, les pide dinero, y en el momento que Pedro hace contacto visual con este hombre, Pedro le dice algo que este hombre ni siquiera esperaba. Versículo 6, ese es el pasaje, el versículo central del texto. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, anda. Otro versículo dice, levántate y anda. Nota que este es el primer milagro. Y nota la naturaleza del milagro. Nota que no es, escucha acá, iglesia, no es un milagro súper público. No es un milagro donde Pedro y Juan están diciendo, mírame lo que yo tengo, muchacho. Todo el mundo mírenme lo que voy a hacer. ¡Fuera! Nada, le dije que me iba a meter en problemas. No hacen nada de eso. No echan gente para atrás. No hacen un borullo. Es un milagro silencioso. Es un milagro que pasa en un momento de intimidad entre los discípulos y este hombre. Es un milagro, yo lo llamaría un milagro de compasión. Es un milagro que el hombre recibe algo que ni siquiera estaba buscando. ¿Te diste cuenta? Es un milagro que no pondría a Pedro y a Juan como la gente con más. Mira, si esta gente quisiera mostrar poder, hubieran hecho otras cosas. Hubieran caminado sobre el agua. A mí Pedro ya lo había hecho. Hubieran escrito en las nubes. Hubieran llamado a todo el mundo para que los vea y hubieran cobrado un montón de dinero para que la gente vea cómo se hacen milagros. Pero esos no son los milagros que nosotros vemos acá. Es un milagro silencioso en donde ven a una persona en necesidad y le dicen, no tengo ni oro ni nada, pero lo que tengo te doy. Levántate, muchacho, camina. ¿Tú sabes lo que significa eso para un hombre así? Un hombre que ha vivido así por 40 años, que recibe algo que ni siquiera estaba buscando, que recibe algo que ni siquiera estaba orando por eso. Y el comportamiento más natural cuando una persona experimenta eso es lo que vemos en el versículo 8. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, con Pedro y Juan, caminando, saltando y alabando a Dios. Y necesito que mantengas esa imagen en mente porque tenemos que volver más adelante. Va a ser una imagen importante más adelante, pero por ahora simplemente imagínate a este hombre. La razón por la que quiero que lo imagines es porque nosotros nunca hemos visto algo así.
¿Sabe lo que significa ser un hombre que por 40 años nunca has saboreado la libertad de poderte mover solo? Por 40 años humillado, por 40 años en necesidad, por 40 años visto por los demás como si no fueras un ser humano, por 40 años rechazado sin esperanza, por 40 años gente diciendo, eres un condenado, por 40 años él diciéndose a sí mismo, soy un condenado. Y en segundos, por el poder y la misericordia del Señor, se levanta, camina y entra saltando al templo en cuestión de segundos. Yo nunca he visto algo así. Lo más cerca que yo he visto algo parecido a esto, no sé si usted alguna vez ha visto estos videos cuando alguien, por ejemplo, que era sordo, por la gracia común del Señor, a medio de la tecnología, aprende a escuchar por primera vez. ¿Tú has visto la expresión de gente así? Escucha y es como que han descubierto algo que nunca habían visto antes. Mira, las que más me gustan a mí son los bebés. Hay un montón de videos donde el bebé que no escuchaba antes le pone el aparatito, la mamá le habla por primera vez y empieza a sonreír. Cada que yo veo eso se me salen las lágrimas así porque soy machín. Mira, yo he compartido esto aquí, pero yo soy daltónico. En inglés se llama colorblind. Significa que yo mezclo los colores o no los veo bien. Tengo un problema. Tengo otros problemas, pero ese es uno de los problemas que tengo. Y me llama mucho la atención porque hay unas gafas que supuestamente trabajan. Yo me las compré y no funcionaron, pero hay unas gafas que funcionan. Y tú ves, te pones las gafas y después como de 10 minutos, media hora, creo que eso fue lo que pasó, no tuve la paciencia de esperar media hora. Empiezas a ver colores. Y hay un montón de videos de gente mayor con un daltonismo severo. El mío no es severo, bueno, más o menos, pero donde ven por primera vez color y tú los ves llorando de alegría. Mire, yo me imagino que yo necesito comprarme esas gafas porque no entiendo por qué es que todos ustedes se visten de gris todos los domingos. Esa imagen para mí es lo que más se acerca a este hombre. Un hombre que ha experimentado algo que jamás había experimentado antes. Una vez y ni siquiera lo estaba buscando. Tal es la emoción de este hombre. Tan público es el gozo que la gente lo nota. Empezando en el versículo 9 dice que todo el pueblo lo nota. En el versículo 10 dice que lo reconocieron y se llenaron de asombro y admiración porque lo que había sucedido. Y en el versículo 11 dice que todo el pueblo estaba lleno de asombro. Tenía que ser algo sobrenatural para que todo el mundo estuviera lleno de asombro. Y sin embargo, empiezan las conversaciones en el templo y Pedro, aunque el texto no nos lo dice exactamente, lo podemos inferir. Pedro nota que está pasando algo en el templo y que la gente está hablando y que están atribuyendo este milagro a dos cosas. O están atribuyendo el milagro a la brujería o están atribuyendo el milagro a Pedro y Juan, que de alguna forma vendrían siendo algo parecido como a un santo que tiene una conexión con Dios como nadie más la tiene. ¿Sabes cómo yo sé que eso es lo que está pasando? Por lo primero que dice Pedro cuando está explicando el milagro. Versículo 12. Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. ¿No te llama la atención? Muchachos, creo que están mirando. Ese no fui yo. No es mi poder. No es lo que hice. No es mi piedad. No es lo bueno que soy. No es lo obediente que soy. Este milagro no pasó porque hay algo bueno en nosotros. Este milagro no pasó porque yo tengo el poder. Es más, él va a explicar de dónde viene el poder. El versículo que sigue después de esto es donde dice: el poder viene de, versículo 13, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Este es Pedro asegurándose que la gente entendiera
que ese milagro no había sido ni creado por el hombre, ni manipulado por el hombre o con el poder del hombre. Solamente vino de Dios. Todos los milagros apuntan solamente a una persona, Dios. Y si tú conoces a alguien que está haciendo milagros y la gloria se la lleva a ese hombre hay que salir corriendo de su presencia. Ahora, ¿te acuerdas que yo te pedí que mantuviera la imagen de este hombre saltando? Es porque todos los eruditos dicen lo mismo. Esa imagen, este milagro pasa para que la gente se pudiera acordar no solamente del poder de Dios y la misericordia de Dios, para que se acordaran del corazón de Dios. Porque esa imagen aparece en Isaías capítulo 35. La profecía que se había hecho años atrás. Y mira cómo Isaías capítulo 35 describe a Dios. Dice que Dios es un Dios que da fuerza a las manos débiles. Es un Dios que da firmeza a las rodillas débiles. Es un Dios que tiene que calma y le dice: no temas a aquel que tiene el corazón ansioso. Es aquel que viene a sanar a los que están dañados. Abre los ojos a los ciegos. Abre los oídos a los sordos. Y aquí es donde viene la imagen. Y hace saltar al cojo como un ciervo. Los milagros, cuando son milagros del Señor, siempre apuntan no solamente al poder de Dios, la misericordia de Dios, pero el corazón de Dios. Tú sabes que esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos orar por milagros. Porque cada milagro apunta al Señor. Un Dios que le importa el afligido, un Dios que le importa el enfermo, un Dios que está luchando, un Dios que está para aquel que tiene un corazón ansioso, un Dios que está un Dios que le importa a aquel que está en dolor, un Dios que le importa a aquel que está lastimado, un Dios que le importa al pobre, el quebrantado, al humillado, al desesperado, al rechazado por la sociedad. Sabes que cuando yo pienso en estos textos así, eso a mí no me hace sentido desde una perspectiva humana. Mira, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que es todopoderoso. Es un Dios que es eterno, es un Dios que es autosuficiente, es un Dios que es independiente, es un Dios que es amoroso y no necesita nada ni nadie. Y sin embargo, ese mismo Dios eterno se fija en quienes nadie más se fija. ¿Cómo funciona eso? No tengo idea. Que el Dios del universo, el que sostiene el universo, mira al que nadie más ve. A lo mejor esa es la razón por la que tú estás aquí. Porque Dios ve a lo que nadie más ve. Tú sabes que esa palabrita me vino a mí al principio del año en el viaje que yo estaba haciendo en Turkana, en Kenia. Porque nosotros estábamos yendo a visitar una comunidad, una tribu que estaba horas de la ciudad, una tribu que en realidad la encontró un hombre que simplemente bajo la guianza del Espíritu empezó a caminar a la montaña y el Espíritu lo llevó allá y encontró una comunidad bien pequeña donde habían casi todas eran mujeres y niños, muy poquitos hombres, y los hombres que estaban pastoreando por allá. Y manejamos y no había no había camino para llegar allá. Y estuvimos manejando horas y horas y horas a lo largo de la montaña. Cuando llegamos ahí, lo primero que veo es una casita hecha de madera y de ramas y plantas y una choza. Y esa choza era la iglesia. Y empiezo a escuchar que esta gente estaban adorando al Señor. Y el primer pensamiento que me vino a la mente cuando me bajé del carro es: Dios mira a quien nadie más mira. ¿Cómo es que un Dios tan grande se fija en gente de este tamaño? Es que no hace sentido, pero es verdad.
¿Sabes por qué los milagros son importantes? Porque te muestra el poder de Dios, la misericordia de Dios y el corazón de Dios hacia el que nadie más ve. Ahora, ¿qué si yo te digo que los milagros no solamente apuntan al poder, la misericordia y el corazón de Dios, pero los milagros también te apuntan a ese mismo Dios que se ve plenamente desplegado en la persona de Cristo? Es la segunda parte de la declaración que dije. Los milagros son señales del poder, la misericordia y el corazón de Dios desplegados plenamente en la persona de Jesús. Y yo quisiera invitarte a que tú consideres que lo que está haciendo Pedro y Juan aquí con este hombre no es nada diferente a lo que ellos vieron hacer a Cristo Jesús a lo largo de su ministerio. Ellos simplemente están imitando a su Salvador. Ellos vieron el poder de Cristo, la misericordia de Cristo y el corazón de Cristo. Lo vieron. Y la razón por la cual eso es importante para nosotros es porque los milagros no solamente nos apuntan al Dios de la creación, pero al Dios que se ve en Cristo Jesús. Y la razón por la que nosotros necesitamos ver a ese Dios en Cristo Jesús es porque si tú quieres entender a este Dios, de la única forma que tú puedes entenderlo es cuando entiendes a Cristo. De la única forma que tú ves a Dios Padre es cuando tú ves a Dios el Hijo. Es por eso que la Biblia nos dice, por ejemplo, que Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos capítulo 1. Una vez más, que si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Es por eso que en Juan capítulo 5, por ejemplo, dice que todo lo que Cristo hace es lo que vio hacer a su Padre hacer. Y es por eso que en Juan capítulo 14 dice que si tú quieres ver al Padre, tienes que ver al Hijo. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque no hay Dios sin Cristo. No hay forma de creer en el Dios realmente a menos de que creas en Cristo. ¿No es esa la razón por la que encontramos al Señor Jesús vez tras vez, por ejemplo, ejerciendo compasión? ¿No es esa la razón por la que vemos al Señor Jesús vez tras vez en los evangelios ejerciendo misericordia? ¿No es eso lo que nosotros vemos en Cristo Jesús, que le importa el pobre, el necesitado, el huérfano, la viuda, el extranjero, el inmigrante, el afligido y el vulnerable? ¿No es eso lo que nosotros vemos? ¿Tú quieres ver el poder de Dios, la misericordia de Dios y el corazón de Dios? Tienes que verlo en Cristo. Y es por eso que cuando Pedro va a hacer este milagro, ¿usted notó eso? Mira lo que dice en la segunda parte del versículo 6. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y es aquí donde me le voy a parar encima a algunos de ustedes. Porque esa frasecita, en el nombre de Jesús, o no se entiende por muchos o es abusada por muchos. ¿Está conmigo? Hágame un favor, dígale a la persona que está al lado suyo y prepárate porque se va a poner bueno. Dígale. Escuche acá. Cuando Pedro está utilizando el nombre de Cristo, le está dando crédito a Cristo. Le está diciendo que es el poder de Cristo el que levantó a este hombre. Que Cristo es el que puede hacer las cosas, que Cristo es el que puede cambiar la historia, que Cristo es el que puede cambiar la narrativa, que Cristo es el que puede hacer los milagros que ningún hombre puede hacer. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, en la historia de la iglesia, y yo lo voy a decir, en el pueblo latino, ese concepto de orar en fe con el nombre de Cristo se ha abusado de un montón de veces. Es más, en esta iglesia nosotros hemos explicado esto un montón de veces, porque cada que aparece en el texto que estamos predicando lo utilizamos. Y esta es más o menos la forma en como alguna gente lo ha aprendido y alguna gente lo ha enseñado. Y esta es la idea, que se ve esta cuestión de utilizar el nombre de Cristo casi como que es una fórmula. Entonces, si tú quieres que Dios haga algo, si tú quieres que Dios haga un milagro, lo único que tienes que hacer es creer en el nombre de Cristo. ¿No has escuchado eso muchas veces? Yo declaro en el nombre de Cristo. ¿Tú sabes cuál es el problema con esa forma de pensar? Si no tienes realmente el entendimiento. Tú tienes que hacerte la pregunta: ¿quién tiene el poder? ¿O Cristo o la persona que cree en Cristo? Y mira, parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Mira, tú puedes tener una enfermedad. Yo oré en el primer servicio por alguien, por un milagro. Yo puedo orar por ese milagro creyendo que si yo digo en el nombre de Cristo, Dios lo va a hacer. O
que es porque yo creo en el nombre de Cristo que Dios lo va a hacer. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que es fe en mi fe. Es fe en que yo estoy orando. Es fe en que si lo hago bien y tengo la fórmula correcta, Dios me tiene que escuchar. Pero vamos a decir que la próxima semana estuve orando por un niño de 6 años. Está cerquita de la muerte. ¿Qué pasa si yo oro por esta gente? Confiando que el Señor hace milagros, pero confiando en porque yo estoy orando. ¿Qué pasa si ese niño se muere? Algunos de ustedes van a venir y decir, Aníbal, ¿sabes por qué se murió? Porque te faltó la fe. ¿Ves que si has escuchado eso? Porque te faltó la fe. ¿Sabes lo que me haría sentir eso a mí? Que hay algo defectuoso en mi fe, que no creo tanto como debería creer. Y me voy a la casa y empiezo a decir, yo creo, yo declaro, yo declaro. Y vengo a la iglesia y otra vez en la misma familia y vuelvo a orar por ellos y el niño se muere. Y alguien más me dice, Aníbal, o tienes un pecado escondido o realmente te faltó la fe. ¿Tú sabes lo que significa vivir condenado porque te falta la fe? Eso no es lo que enseña Pedro. Eso no es lo que enseña el resto de la Biblia. Lo que salva a la gente, lo que hace el milagro, no es nuestra fe. Es nuestra fe puesta en el que puede hacer algo. Es nuestra fe en Cristo Jesús, aquel que resucitó de los muertos, aquel que puede sanar al enfermo, aquel que da vida y permite ver. Este Dios es el que nosotros creemos, no en que nosotros creemos. No importa entonces si alguien dice en el nombre de Jesús, si la fe ha sido puesta en ellos, no pasa nada. Ahora, alguien se tiene que hacer la pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué rol juega nuestra fe? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuántos de ustedes no les importa nada de lo que estamos hablando? Esa es una pregunta que alguien se tiene que hacer. Porque si la fe no sirve para nada, entonces ¿por qué la Biblia nos llama a creer? Y si la fe no sirve para nada, entonces ¿por qué la Biblia nos llama a ejercitar la fe? Y si la fe no sirve para nada, pues no leas Hebreos capítulo 11 de un montón de gente que dio ejemplos de fe. Y si la fe no sirve para nada, entonces no leas Marcos capítulo 9 donde dice que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. La pregunta entonces es, ¿qué relación tiene nuestra fe y nuestra fe en Cristo? Y me da gusto que esa sea la pregunta, aunque tú no la preguntaste. Porque Pedro la responde. En su mismo sermón la responde. Mira lo que dice en el versículo 16. Está explicando cómo pasó el milagro. Y dice, el milagro pasó por la fe en su nombre, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Es fe en Él, en su poder, en lo que Él puede hacer. Lo que ha fortalecido a este hombre. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad. Y si tú notas, él utiliza la palabra fe de dos diferentes formas. La primera frase es fe en su nombre. Cristo es el objeto de nuestra fe, no nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el que tiene poder, no mi fe. Él es el que hace las cosas, no mi fe. Él es el que hace cosas sobrenaturales, no mi fe. Él es el que puede hacer la diferencia, no mi fe. ¿Estamos? Pero la segunda frase es bien interesante porque habla de la fe que viene por medio de Jesús. Y aquí es donde viene la importancia de nuestra fe. Es que por más de que nuestra fe sea débil, por más de que no sea una super fe, Dios utiliza nuestra fe en Él para lograr sus propósitos. Por eso es que nosotros oramos. Porque por más mediocre que sea nuestra oración,
Dios utiliza nuestra fe en Él para cumplir sus propósitos. Escucha acá. Y alguien dice, bueno, pero yo quiero que aunque mi fe sea limitada y pequeña, sea una fe efectiva. Y yo te diría, lo único que tienes que hacer es crecer en tu fe. Y alguien dice, ¿cómo yo hago eso? Y yo te lo pongo así. La fe es el resultado de conocer a Dios más y más y más. La fe no viene simplemente porque tú dices, yo creo. La fe incrementa cuando lo conoces a Él más. La fe crece cuando lo conoces a Él más. Porque entre más lo conozcas, entre más entiendes su naturaleza, entre más conoces su carácter, más confías en Él. Y entre más confías en Él, más tu corazón se alinea con su corazón. Y entre más tu corazón se alinea con su corazón, más empiezas a pedir por las cosas que Él quiere que tú pidas. Y entre más tú pidas por las cosas que a Él le gustan, que Él quiere, más milagros podemos ver. Pero no es fe en nosotros, es fe en Él. Eso no importa cuántas veces la gente diga en el nombre de Jesús. Si el objeto de la fe no es Cristo, no tenemos nada. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuánto conoces a tu Salvador? Ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y hay más? Sí, porque los milagros apuntan a Dios, el poder, la misericordia, el corazón de Dios. Y los milagros, por definición, también te van a apuntar a aquel que es Cristo en ser humano, que es Dios en ser humano, Cristo Jesús, aquel que nos muestra el poder, la misericordia y el corazón de Dios. Los milagros siempre te apuntan a eso. Sin embargo, los milagros también apuntan a dos necesidades que tenemos y un anhelo. Las necesidades siempre te apuntan a nuestras necesidades más profundas y un anhelo bien íntimo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen el librillo que utilizamos? ¿Cómo le llamamos en español? El cuadernillo. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Ok. ¿Cuántos de ustedes hacen su tarea antes de venir el domingo? 2, 3. Wow. Parte de la tarea, si no leyó, usted lee el pasaje antes y hace preguntas y todo lo demás. La razón por la que hacemos eso es para que usted se empiece a meter en el texto antes de llegar aquí, ¿verdad? Eso es lo que los cristianos hacen, nomás para que sepa. Mentira, pero debería. Si usted leyó el texto, yo no sé cuántos de ustedes hicieron una conexión. Pero este milagro que está pasando aquí se parece a otro milagro que vimos en el Señor Jesús. En Lucas capítulo 5. Donde el Señor Jesús está sanando a un paralítico. Y se acuerda, sabe la historia, ese paralítico lo trajeron sus amigos, porque no se podía mover. Muy similar a lo que tenemos aquí. Lo interesante en esa historia es que le traen al paralítico y este hombre le pide que lo lleven a Jesús porque él pensaba que su necesidad máxima era que el Señor lo curara de su necesidad física. Los amigos llevan a este hombre al Señor Jesús porque él pensaba que el mayor milagro que él necesitaba en su vida es que el Señor le quitara su parálisis. Lo interesante es que el Señor le quita su parálisis, pero luego le dice algo que ni el cuate estaba pidiendo. ¿No te parece que se parece la historia? El Señor le dice, tus pecados son perdonados. Ahora, mira, si ese cuate fuera latino, sería como, yo no te pedí eso. Yo lo que quiero es que me cures. Yo lo que quiero es la casita. Yo lo que quiero es el carrito. Yo lo que quiero es mi compañero o compañera de la vida. Yo lo que quiero es una amistad. Yo lo que quiero es que me quiten los problemas. Yo lo que quiero es que me des hijos. Yo lo que quiero es que te lleves mis hijos.
Yo lo que quiero es que me des un esposo y una esposa. Yo lo que quiero es que ya no tenga este esposo y esta esposa. Yo lo que quiero es una mejor iglesia. Yo lo que no quiero es esta iglesia. Porque nosotros pensamos que nuestra necesidad más grande está siempre fuera de nosotros. Pero el Señor Jesús siempre sabe cuál es tu verdadera necesidad. Y para ese hombre, en Lucas capítulo 5, su mayor necesidad era la necesidad de libertad. La libertad de su culpa, la libertad de su condenación, la libertad de su vergüenza, la libertad de ser miserable por su propio pecado. No es eso lo que vemos en el texto. Es súper interesante porque Pedro está predicando el sermón y está hablando de cómo estos milagros apuntan a Dios y apuntan a Cristo, y de repente haz de cuenta que empieza a cambiar la historia y empieza a hablar de Cristo Jesús y empieza a decirle a esta gente que están maravillados con el milagro, les empieza a decir que la razón por la que Cristo fue a la cruz del Calvario es porque ellos lo mandaron a la cruz del Calvario, y lo muestran en el versículo 13, y dice: habiendo glorificado a su siervo Jesús, hablando de Dios Padre, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato. Versículo 14, pero ustedes lo repudiaron. Es bien interesante porque empieza a decirles: la razón por la que Cristo fue a la cruz del Calvario es por su pecado. Y los cuates estaban como: ¿y yo qué hice? Y Pedro le dice: todos nosotros por nuestro pecado lo mandamos a la cruz del Calvario. Escucha aquí, esta gente todavía piensa que lo más hermoso que pasó fue que Dios levantó esta persona que era coja. Y Pedro les dice: tu necesidad más grande no es ese milagro. Tu necesidad más grande es que eres enemigo de Dios. Y por eso en el versículo 19 les dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Otra traducción dice: arrepiéntanse y vuelvan a Cristo. Mira, yo estoy convencido que la razón por la que Pedro hace esto es porque el Espíritu Santo lo estaba guiando a hacer lo mismo que Cristo Jesús hizo. Esto es interesante acerca de arrepentirse y convertirse. Es que eso no es solamente para aquellos que todavía no tienen a Cristo. Eso es para todos nosotros que ya hemos creído en Cristo. Porque todavía nosotros nos comemos el cuento que la necesidad más grande es todo lo que tenemos fuera de nosotros. Y se nos olvida que la necesidad más grande es que el Señor perdone nuestros pecados. Es más, te va a hablar de dos necesidades profundas en el versículo 19, que son los beneficios de arrepentirse y venir a Cristo. Él dice: para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Estas son las dos necesidades más grandes en el ser humano: que tus pecados sean borrados y el alivio. ¿Sabes la imagen? Es una imagen linda de que tus pecados sean borrados, porque literalmente significa que todo lo que se había escrito, todo lo que se habías hecho, todos tus pensamientos, todas tus motivaciones, todas tus acciones, todas tus palabras, cada cosa que salió de tu boca, cada motivación incorrecta, cada cosa que has hecho, tiene su récord, y que el Señor, cuando vienes en Cristo Jesús, si te has arrepentido y te entregas a Él, el Señor literalmente hace esto. Todos tus pecados son borrados, todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos tus pecados, no hay nadie que te pueda condenar si estás en Cristo Jesús. Todos tus pecados, es la libertad de saber que eres libre, libre del poder del pecado, libre de la condenación del pecado, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios el Padre en Cristo Jesús, que tú no tienes que caminar frente a la gente como que todavía estás esclavo de tu pecado. Porque tu pecado no te define. Lo que te define es que Cristo ya te perdonó y borró tu récord. Y entonces, ¿por qué todavía estás buscando por los milagros fuera de ti? La segunda necesidad no es solamente el perdón, pero tu segunda necesidad o anhelo es alivio. ¿Sabes qué es interesante la palabra alivio?
Es que en el original es de la misma palabra donde tenemos paz o descanso. Déjame te hago una pregunta, iglesia inmigrante. ¿Cuánto vinimos hoy a la iglesia exhaustos? ¿No, hermano? ¿Sabes por qué? Porque estamos buscando todavía el sueño americano. Porque no sabemos parar. Porque nuestro calendario está lleno. Porque cuando queremos parar, cuando podemos parar, no paramos. Porque todavía pensamos que más rápido es mejor y más grande es mejor. Porque todavía pensamos que lo mejor es lo que acumulamos y tenemos. Porque todavía pensamos que la forma que podemos vivir en este país es cuando tenemos mucho, logramos mucho, alcanzamos mucho. Porque pensamos que lo más grande es que nuestros hijos tengan una mejor educación. Porque lo que más nos define es que nuestros hijos tengan buenos grados y por eso empujamos y tratamos y luchamos y hacemos. Y porque pensamos que nuestra identidad depende de nuestro título, de nuestro trabajo, de nuestros logros, de todo lo que tenemos. Porque pensamos que todo lo mejor es lo que no tenemos. Y algo me dice que todos aquí, de alguna u otra forma, necesitamos alivio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Escúcheme acá. Que no importa cuánto tú tengas, todavía estás cansado. Escuche, no importa cuántas vacaciones tomó, aunque se fue aquí a Wisconsin Dells, no importa, así cero. Para los que están en Latinoamérica, así cero es media hora de aquí. No importa cuánto tengas, todavía estamos cansados. ¿Sabes lo más irónico de todo esto? Que cuando estaba en Turkana, veo una comunidad que no tiene nada. No tienen vehículos, no tienen agua, no tienen luz, no tienen animales, no tienen trabajo, no tienen salud. Y sin embargo, expresan más felicidad que mucha gente en la iglesia de Dios. ¿Viste? Porque esto no es solamente para los no creyentes. Es porque se nos olvida volver a Cristo. Vez tras vez. Arrepentirnos vez tras vez. Para acordarnos de lo que Él ya nos dio. Y para encontrar alivio y la paz que tanto necesitamos, aunque el Señor no cambie las circunstancias. Aunque estás metido en un pueblito en Turkana, donde no tienes nada y es posible vivir así completamente en paz. ¿Tienes tú eso? Esa es la necesidad, dos necesidades bien profundas y hay un anhelo que todos tenemos. El anhelo de estar en un momento y un lugar donde todo lo dañado se arregle. Un momento y un lugar donde no hay sufrimiento y dolor y pena y lucha y engaño y enojo y lágrimas y quebrantamiento. Todos anhelamos eso. Es más, ese es mi argumento porque nosotros siempre estamos anhelando encontrar un lugar así. Y sin embargo llegas a esos lugares y te das cuenta que todavía no ha llegado. ¿Qué si yo te digo que parte de la razón por la que los milagros existen es porque los milagros te apuntan a lo que ha de venir? Todo lo que los milagros arreglan es para que tú saborees lo que ha de venir. ¿Cómo yo sé eso? Porque eso es lo que Pedro dijo en el texto, empezando en el versículo 20. Dios envió a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes, versículo 21, a Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. El anhelo más grande para el ser humano, no solamente la libertad del pecado, no solamente es paz y tranquilidad y alivio, pero es saber que en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar un lugar y un tiempo donde todo lo quebrantado deja de existir. La restauración
de todas las cosas, el mejor árbol, la mejor naturaleza, el animal más hermoso, la relación más perfecta, todo completamente restaurado por el poder, la misericordia y el corazón de Dios cuando Cristo regrese y todas las cosas sean restauradas. ¿No es ese tu mayor anhelo? ¿Tienes tu idea cuánto le costó a Cristo garantizar todo eso? Tan fácil decir que en Cristo tenemos todo esto. Tan importante que nosotros nos acordemos lo que le costó. No sé si tú notaste en el texto los diferentes nombres que se le dan al Señor Jesús. En el versículo 13 él es llamado el siervo de Jesús. En el versículo 14 es llamado el santo y el justo. En el versículo 15 es hablado del autor, se llama el autor de la vida. En el versículo 15, el autor de la vida. En el versículo 20 le llaman el Cristo designado de antemano para ustedes. ¿Qué si yo te digo que cada uno de esos nombres que se le dan al Señor Jesús nos está apuntando al mejor milagro, al milagro más grande de todos, la cruz del Calvario? ¿Por qué digo eso? Porque en la cruz del Calvario tú puedes ver lo que le costó. Cristo se llama el siervo de Dios porque vino a servir y no ser servido. Es el Dios del universo que se humilla a sí mismo para venir a servir al pobre, al quebrantado, al humillado, al desesperado, al rechazado por la sociedad. Cristo Jesús se llama el santo y justo porque Él nos vino a servir haciendo el gran intercambio. El santo muriendo por el profano. Y para darnos la justicia que Él ya tenía para ser aceptados, redimidos, perdonados, adoptados y justificados. Se llama autor de la vida porque solamente en Él y por su obra en la cruz del Calvario nosotros tenemos realmente vida. La vida en abundancia, la vida que satisface el corazón. El único Dios que a lo largo de la historia ha hecho esto. El Dios que teniendo todo niega su libertad. Al Dios de paz pierde la paz, pierde la paz. Al Cristo que vino a buscar a la gente que nadie había buscado. Al Cristo que te miró aunque tú no lo querías mirar a Él. Al Cristo que se convierte a sí mismo, pobre, quebrantado, humillado, desesperanzado y rechazado. Ese mismo Dios que vino a experimentar por nosotros lo que nosotros ya teníamos para que nunca más lo tengamos que sentir o experimentar. El Cristo que te miró aunque nadie más te había visto y fue a la cruz del Calvario y se quedó ahí para darte el mejor milagro de todos. Él. ¿Y a darle gloria al Señor? Si te das cuenta, el milagro desde ese punto de vista no es algo que Dios nos da. Es alguien que nos da. Cristo Jesús y el crucificado. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender de Hechos 3. Gracias, Señor, porque podemos ver que los milagros sí existen, pero que los milagros siempre te apuntan a ti, siempre apuntan a Cristo. Y que los milagros siempre apuntan a nuestra necesidad más grande, que no es solamente, Señor, que tú sanes o quites nuestros problemas, pero que te necesitamos a ti. Tu perdón, tu alivio y el futuro que nos prometes. Yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que nos enseñes a crecer en fe. Nos enseñes a creerte a ti más, a creer en ti más y descansar en la realidad de quién tú eres, cómo eres, lo que has logrado y lo que puedes hacer. Líbranos, Señor, de alguna vez pensar que depende de nosotros. Enséñanos a orar confiando en ti. Te lo pido por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...